Estudiemos la Biblia en este momento. El pueblo de Dios en Egipto. Y el texto clave: cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Éxodo capítulo 1, versículo 12. El libro de Éxodo comienza con un registro de nombres, que son los descendientes de Jacob que llegan a Egipto. Por eso en hebreo se le conoce al libro de Éxodo como Shemot, nombres. Aunque este detalle parece muy pequeño, nos recuerda que Dios no olvida a los suyos, incluso en la tierra extraña. Algunas observaciones que nosotros podemos ver que son claves, y es que aunque llegaron solo 70 personas, según Génesis 46, 27, Dios los multiplicó y creció grandemente, según Génesis o según Éxodo 1:7. Ya eran cientos de miles al momento del Éxodo. Veamos cómo Dios cumple sus promesas aun cuando estamos en lugares de aflicción. Dios es capaz de multiplicar lo que era poco, aún en medio de la esclavitud, en medio de la opresión. ¿Has visto alguna vez cómo Dios te ha hecho crecer incluso en tus momentos que son más difíciles? Bueno, hay oscuridad en medio de la opresión. Éxodo capítulo 1, versículos del 8 al 11, vemos un nuevo faraón que se levanta que no conocía a José. Y con él vino un giro oscuro en la historia del pueblo de Dios, y es que pasó de ser bendecido a ser esclavizado. Ahora, veamos la parte espiritual de todo esto. El olvido del pasado, como el favor que Dios hizo de traer a José a Egipto, trajo consecuencias trágicas. Los israelitas se convirtieron en una amenaza política y fueron entonces forzados a trabajar duramente y también a ser humillados. Las bendiciones del pasado no deben darse por sentadas. Las circunstancias favorables pueden cambiar en cualquier momento o en cualquier generación, en cualquier tiempo. Y esto pasa también porque la gente se olvida de Dios. ¿Estás tú recordando siempre y enseñando a otros lo que Dios ha hecho por ti? ¿O estás viviendo como si las bendiciones actuales siempre fueran garantizadas? Cuanto más eran oprimidos, dice el pueblo de Israel, más crecía. Aquí parece una de las paradojas más poderosas de la Biblia. Por eso la Biblia no es para todo el mundo. Dice, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Aquí hay una verdad espiritual. Los enemigos del pueblo de Dios intentaron una y otra vez detener el crecimiento, pero la opresión no logró destruir al pueblo de Dios, los fortaleció. Dios transformó el sufrimiento en multiplicación. Aquí hay principio bíblico, el principio de la fidelidad de Dios, que no depende de las circunstancias humanas. Cuando todo parece perdido, Dios sigue obrando en favor de los fieles, en favor de su pueblo. Y podemos reflexionar nosotros, si estás viviendo tu prueba y la ves como un castigo o como una plataforma para algo que Dios te puede mostrar más adelante. Dios no olvida, pero la gente se olvida de Dios. Aunque el pueblo sufría, aunque parecía que Dios estaba en silencio, Dios escuchó el clamor y dice la Biblia que Dios se recordó su pacto, miró el sufrimiento del pueblo y actuó en favor de ellos. Dios no está ausente en medio del sufrimiento. Cuando no lo veamos de una vez, de inmediato, pero Dios escucha, Dios recuerda y Dios actúa. ¿Cuán dispuesto o confiado estás en Dios? En un Dios que escucha tu clamor y cumple su pacto, incluso cuando tú no entiendes el proceso. El libro de Éxodo no solo relata la historia de un pueblo esclavizado, sino que también nos recuerda que la opresión, el sufrimiento, no es el final. Dios no solo ve tu sufrimiento, sino que lo transforma en una victoria. Así como sacó a Israel del horno de Egipto, también puede sacarte a ti del horno de tu propia aflicción. Señor, aunque a veces no sabemos lo que pasa a nuestro alrededor, te pedimos que nos ayude a comprender y a confiar. En el nombre de Jesús. Amén.